Hola, ¿qué tal? Bueno, comenzamos con nuestra clase número 1 de la unidad 1 de la materia técnica y táctica del deporte 1. Arrancaremos con los fundamentos de la técnica deportiva, que es el tema que nos trae en esta clase de nuestra primera unidad. En esta primera clase vamos a comenzar analizando uno de los conceptos fundamentales dentro del entrenamiento deportivo, que es la técnica. Cuando analizamos el rendimiento deportivo, generalmente pensamos en varios factores: la preparación física, la táctica, la preparación psicológica y el contexto competitivo. Sin embargo, uno de los pilares del rendimiento es la técnica deportiva. La técnica representa la forma en la que el deportista va a ejecutar los movimientos propios de su disciplina para él poder resolver las situaciones que se presentan durante la competencia. En esta unidad vamos a estudiar qué entendemos por técnica deportiva, cómo se construyen los modelos técnicos, cómo se desarrollan las habilidades motrices que le van a permitir a los deportistas ejecutar esos movimientos con eficacia. Presentaremos nuestra hoja de ruta de la unidad 1, que va a ir desde el periodo 16 del 3 al 11 del 4, esta unidad 1. Como primera instancia, vamos a presentarnos en el foro titulado Bienvenida. Lo van a encontrar en el campus de la UFLO. Después deberíamos descargar y leer bien el programa de la materia para centrarnos y para contextualizar todo lo que vamos a estar trabajando en estas clases. Luego deberíamos descargar y ver la clase 1, que es esta, leer el material de la clase 1, que va a estar subido ahí a la plataforma, participar en el foro. Siempre es bueno estar participando, estar activo en el foro, preguntando, opinando. La verdad que puede ser muy provechoso para todos. Cualquier pregunta o cualquier opinión nos puede hacer mejorar a todos. Después comenzaremos con el trabajo práctico de la unidad, que ahí van a ver al final de la clase las actividades. Vamos a participar de la clase sincrónica número 1, que va a ser el próximo jueves 26. Después seguramente vamos a estar confirmando el horario. Y como último evento de la unidad, vamos a entregar el trabajo práctico, pero eso al final de la unidad, así que quédense tranquilos. La temática que vamos a abordar en esta unidad, ¿qué es la técnica del deporte de combate? Vamos a ir viendo como primera instancia en la clase número 1 el concepto de la técnica deportiva. Vamos a abordar desde la teoría del entrenamiento definiciones, diversas visiones de varios autores para conceptualizar la técnica deportiva y desde ahí crear una base teórica sólida para ir avanzando sobre el programa. Luego de esto, bueno, la temática va a ser técnica eficaz versus técnica ideal, la adquisición de habilidades motrices y la transferencia de la técnica a la competencia, que vamos a ir viendo en el avance. Vamos a arrancar con el concepto de técnica deportiva. Desde la teoría del entrenamiento deportivo, la técnica suele definirse como el procedimiento racional y económico que permite alcanzar un alto resultado deportivo. Esta definición propuesta por Meinel en el 79 sigue siendo una de las referencias más utilizadas en la literatura científica del entrenamiento, ya que resume un poco todo lo que buscamos nosotros con este trabajo de la técnica deportiva.
Entonces sabemos que la técnica es un factor determinante en el rendimiento deportivo. Se realiza a través de un conjunto de procedimientos racionales para la resolución de tareas motrices y conduce a resultados óptimos de manera funcional y económica. Cuando hablamos de procedimiento racional, nos referimos a que el movimiento debe realizarse de manera lógica y eficiente, aprovechando las leyes de la biomecánica del movimiento humano. Y por otro lado, cuando hablamos de economía del movimiento, nos referimos a que la técnica debe permitir obtener el máximo resultado con el menor gasto de energía posible. En otras palabras, la técnica busca que el deportista logre el mejor rendimiento posible utilizando el movimiento más eficaz. También tenemos que saber que la técnica es uno de los factores determinantes del rendimiento deportivo. En la práctica, cuando un deportista mejora su técnica, puede realizar los movimientos con mayor precisión, mayor velocidad y con menor gasto energético. Esto significa que muchas veces mejorar la técnica permite aumentar el rendimiento sin necesidad de aumentar de manera significativa el volumen o la intensidad del entrenamiento físico. Por ejemplo, en deportes de combate como el taekwondo, un deportista con una técnica eficiente puede generar mayor velocidad en una patada o mayor precisión en el impacto sin necesariamente tener más fuerza que su oponente. Por esta razón, el entrenamiento técnico ocupa un lugar central dentro del proceso de la formación deportiva para nosotros conseguir lo que buscamos, que son esos resultados óptimos. Pasamos a la siguiente y decimos que dentro del estudio de la técnica aparece el concepto de modelo técnico deportivo. El modelo técnico deportivo es el patrón ideal de movimiento que se utiliza como referencia para la enseñanza y el entrenamiento de un gesto deportivo. Este modelo se construye a partir de diferentes fuentes: el análisis biomecánico del movimiento, los estudios científicos sobre el rendimiento deportivo y la observación de deportistas de alto nivel. Sin embargo, es importante entender que el modelo técnico no es una copia exacta que todos los deportistas deban reproducir de forma idéntica. Más bien funciona como una guía que permite orientar el proceso de aprendizaje y entrenamiento. Por otro lado, aparece otro concepto importante que es en el estudio de la técnica, que es la habilidad motriz. La habilidad motriz se refiere al movimiento que el deportista ha automatizado y coordinado a través del entrenamiento. Cuando un deportista empieza a aprender una técnica, necesita concentrarse en cada parte del movimiento. Sin embargo, con la práctica y la repetición, ese movimiento se vuelve cada vez más automático. En ese momento podemos decir que el deportista ha desarrollado una habilidad motriz. Es importante destacar que la habilidad motriz siempre presenta una adaptación individual, es decir, cada deportista va a ejecutar el movimiento de manera ligeramente diferente, pero conserva esos parámetros fundamentales y genéricos del modelo técnico deportivo. Acá presentamos el gráfico, una figura que nos da una comparación entre la técnica, el modelo técnico deportivo y la habilidad motriz como un resumen teórico de lo hablado y lo que está expuesto en el material de estudio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en profundidad, pero es un poco de lo que vamos hablando, de qué se busca con cada uno y a dónde tenemos que llegar. Aquí como conclusión y como resumen también del gráfico que mostramos anteriormente, decimos que la técnica deportiva es el concepto general y abstracto. Describe
la lógica funcional de movimiento tiene validez amplia y relativamente universal y se adapta al contexto del combate. En cambio, el modelo técnico deportivo tiene un patrón ideal específico. Tiene además su referencia pedagógica para la enseñanza, su validez es relativa y puede modificarse según la situación real. También un poco de lo que venimos hablando y decir que una de las características más importantes de una buena técnica es la economía del movimiento. Cuanto más eficiente es la técnica, menor es la cantidad de energía necesaria para realizar el movimiento. Esto es especialmente importante en deportes donde el rendimiento depende de repetir un gesto muchas veces durante la competencia. Que bueno, es lo que pasa, lo que nos pasa en el taekwondo y en la mayoría de los deportes de combate. Desde la perspectiva del entrenamiento, decimos que mejorar la técnica puede ser una forma muy eficaz de aumentar el rendimiento sin aumentar excesivamente la carga o los volúmenes del entrenamiento, lo que dijimos al principio para el deportista. Por eso, por esta razón, hay muchos entrenadores, de hecho, considero también lo mismo que el trabajo técnico es una de las formas más inteligentes de mejorar ese rendimiento deportivo. También en el material de estudio vamos a escuchar hablar del estilo técnico y de lo que venimos hablando, que cuando el modelo técnico se adapta a las características personales del deportista, aparece lo que se denomina el estilo técnico. Cada atleta tiene características antropométricas diferentes, como la altura, su longitud, los segmentos, las capacidades físicas específicas. Entonces, aunque dos deportistas utilicen el mismo modelo técnico, la ejecución final seguramente va a presentar esas variaciones. En algunos casos, estas adaptaciones individuales pueden incluso generar nuevos modelos técnicos en el deporte. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más gráfico en las siguientes clases. Y bueno, para ir finalizando esta clase, esta charla, la importancia del entrenamiento técnico, podemos afirmar que el dominio de la técnica es un elemento clave en el desarrollo deportista. Como dijimos, una técnica eficiente nos va a permitir ejecutar los movimientos de forma mucho más eficaz. Se va a poder adaptar el deportista mejor a las situaciones de competencia y optimizar lo que dijimos que buscamos, que es ese rendimiento deportivo. Por eso nuestro entrenamiento técnico va a ocupar un lugar central tanto en las etapas de formación deportiva como en el alto rendimiento. Siempre se puede mejorar e ir haciendo mucho más eficaz ese patrón. En las próximas clases vamos a profundizar un poco cómo se analiza mucho más la técnica deportiva, cómo se desarrollan las habilidades motrices para mejorar la ejecución de esos gestos deportivos. Para lo que viene, vamos a realizar el trabajo práctico de la unidad 1, lo vamos a presentar al finalizar la unidad. Pero acá les voy a dejar la parte 1 de este trabajo práctico, vamos a ir dejando actividades al final de cada clase, más que todo para poder ir avanzando y para que los contenidos sean más significativos en cuanto a la percepción y a la concepción de todo y darle un contexto rápido y podamos repasar también con estas actividades lo que se vio en la clase. Entonces vamos a dejar 2 actividades para arrancar con el trabajo práctico, que estas
semana a semana la vamos a ir entregando. Ahí en el foro le vamos a ir diciendo cómo se van entregando las actividades, y además también vamos a hacer una puesta en común de estas actividades y lo que se trabajó y se dijo en esta clase en nuestro próximo encuentro sincrónico. La actividad 1 va a ser fácil, va a ser conceptualizar la técnica deportiva citando 3 autores a elección. En el material de estudios que va a estar subido, tenemos ahí varios. Traten de elegir a los 3 que más los represente. Solo 3 elegimos solamente para no cargarnos de tantas definiciones, porque todos van a lo mismo. Y en nuestra actividad 2 vamos a describir la diferencia entre técnica deportiva y modelo deportivo, pero con un ejemplo aplicado a la disciplina en la que ustedes se desempeñan. Por ejemplo, voy a agarrar un gesto y ahí voy a hacer, no quiero tampoco ser tan específico con la explicación, pero voy a agarrar un ejemplo bien práctico y lo voy a aplicar y voy a diferenciar la técnica deportiva y el modelo técnico deportivo con un solo gesto, bien cortito, bien simple, y lo vamos a poner en común en el próximo encuentro, que va a ser sincrónico el jueves 26 de marzo. Vamos a confirmar el horario ahí en el foro, una vez que nos digan los horarios que tenemos disponibles, ahí los voy a poner, y en los que nos vaya quedando cómodo a todos, van a votar ahí, van a poder elegir y bueno, ahí nos veremos. De igual manera, esa clase va a quedar grabada para los que no puedan asistir, pero bueno, es importante que estemos y que intercambiemos conocimientos, opiniones, saquemos dudas. Así que bueno. Esto ha sido todo por esta primera clase. Muchísimas gracias por estar y nos vemos en la siguiente. Un abrazo grande.